Vamos a calcular una perspectiva cónica partiendo de la planta de una ciudad, un par de calles. Entonces tenemos que las dos calles forman, por ejemplo, este ángulo. Por aquí viene una calle y otra calle la vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Vamos a poner aquí esta línea ahí quebrada y ahora aquí un ángulo más o menos de unos 70 grados. Entonces tenemos aquí otra calle y vamos, por ejemplo, a poner una última calle, pues por ejemplo por aquí. Bueno, vamos a situar nuestro plano de cuadro haciendo una paralela a la base del dibujo por aquí y el punto de vista lo vamos a colocar para que se vea parte de esta calle, pues por ejemplo casi hasta el final, por ejemplo siguiendo esta línea. Si nos ponemos más hacia aquí no vemos el final, tendremos que venir más hacia adentro, entonces lo voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces esto visto desde arriba es el punto de vista y el punto proyección ortogonal sobre el plano del cuadro donde el que visualiza la perspectiva va a dibujar todo. Entonces este plano lo pasaríamos aquí y tenemos la perspectiva. Entonces punto principal, plano de cuadro y ahora cogemos ya la altura del punto de vista. Sí, la altura de una casa. Voy a poner aquí, por ejemplo, esta va a ser la acera, aquí una casa redonda, por ejemplo. Y aquí vamos a poner una casa también poligonal. Y aquí una especie de jardín. Bueno, entonces tenemos la altura de una casa. Voy a poner aquí, por ejemplo, un alzado de esta casa. Va a ser, vamos a poner el bajo, primer piso, segundo, etcétera. O sea que estos serían los distintos niveles de esta casa. Por ejemplo, una puerta, lo que fuera. Bueno, eso quiere decir que el punto de vista debe quedar a esta altura, o sea que el horizonte queda bastante bajo, ¿no?, respecto a la línea de tierra. Por tanto, marco la posición de la línea de tierra, vamos a ponerla aquí cerca de lo que hemos hecho para que se vea más claro. Y ahora cojo la altura del punto de vista, que es esta. Bueno, como aquí nos va a quedar todo muy pequeño, vamos a hacer que, por ejemplo, esté a una altura de un segundo o tercer piso. Vamos a darle esta altura, por ejemplo. O sea que el señor está viendo desde un balcón. Esta va a ser la altura del punto de vista. Por tanto, esta va a ser la distancia de la línea de tierra al horizonte. Cojo esta media, la coloco aquí, hago una línea paralela. Digo, por si no nos quedaba todo muy pequeño. Bueno, una vez que ya tengo estas medidas, pues ahora lo que hay que tener es las trazas de los elementos. Entonces, traza. Vamos a hacer estas cuatro esenciales. Entonces, esta traza sale de este punto, esta línea tiene la traza aquí, sale de este punto y por V una paralela tenemos su fuga y traza. Como siempre, la fuga la subimos al horizonte y la traza a la línea de tierra. No tiene por qué caer en ese punto. Entonces, esta línea en perspectiva es esta. Como esta es paralela, tiene la misma fuga y sale de este punto, traza que subimos aquí. Por tanto, esa calle es esta. Ahora tenemos esta calle y sigue esta dirección, tiene aquí la traza, subimos la traza y por V hago una paralela, obteniendo aquí en la intersección con el plano del cuadro la fuga. Subo la fuga aquí y ahora tengo la línea viene desde este punto hasta este, o sea, desde este hasta este en la perspectiva. Tendría que hacerlo mejor con regla para ser más exacto. Bueno, sabemos ahora que este fragmento es en realidad este trozo. ¿Hasta dónde llega? Pues sale de este punto haciendo una paralela a esta línea por V. Pues tengo aquí la fuga. Subo la fuga al horizonte como siempre y sale exactamente de este punto, que lo subo la traza siempre a la línea de tierra. Uno estos dos puntos y ahora ya tengo entonces la acera de esa calle. Bueno, por último tengo esta línea que sale de aquí y va a la misma fuga. Vamos a hacer que, por ejemplo, esta calle empiece a bajar, por ejemplo, a partir de este punto. Hacemos aquí una perpendicular y a partir de ahí, aunque lo haría de forma redondeada y sutil,
de forma homogénea, no de golpe, si no sería una línea quebrada, intersección de dos planos. Vamos a hacer que baje, sigue esta dirección, y vamos a hacer que baje, por ejemplo, un ángulo alfa. Entonces hago aquí una perpendicular a esta línea, coloco aquí sobre esta línea el ángulo, por ejemplo, vamos a poner que esta sea la pendiente de la calle, pendiente que viene determinado por este ángulo de inclinación alfa. Eso quiere decir que la fuga queda a esta profundidad respecto a este punto de fuga. Por tanto, cojo esta distancia que llamaré de sub 2, la coloco aquí, y ahora de repente sale a partir de este punto, puedo unir V con ese punto y me sale el punto de corte en el cuadro aquí. Subo ese punto aquí. Y lo mismo, cojo este punto, bueno, este punto ya sé que es este. Entonces que la línea es esta. A partir de aquí empieza a bajar y sobre el horizonte baja, decíamos, esta altura, que aquí voy a atenuar un poco, algo menor, para que se vea un poco mejor. O sea que en vez de este ángulo cogeríamos, por ejemplo, uno por aquí. Bueno, entonces uno este punto con este, y este punto, esto queda sobre la vertical por esta fuga, y este punto con este. Ya tengo entonces una calle que baja a partir de esa línea. Entonces tengo una calle horizontal, una que baja. Ahora necesito esta, hago una paralela a esta línea por V y corta aquí detrás. Tiene la traza aquí, subo la traza y ahora fugo hacia su fuga que queda en el extremo del papel. Bueno, por aquí más o menos pasa por este punto para tener una referencia. Viene por aquí. O sea que esta es la otra calle. Bueno, si no tuviera una buena referencia, por ejemplo, para calcular este punto, lo único que tengo que hacer, pues por ejemplo, quiero saber este punto dónde queda. Este punto con S, y donde corta aquí levanto una vertical. Como pasa por esta recta, esa vertical corta a esa recta en este punto, ¿no? Así podría hacer cualquier punto. Por ejemplo, hago otra línea, esta línea sale de este punto, o sea, sale de este punto, va hacia aquella fuga, y de repente al unir este punto con este, tengo aquí su proyección. Entonces levanto una vertical y tengo aquí en intersección con esta un punto. Por dos puntos pasa esta recta, ya tengo esta recta, con lo cual podría prescindir de este punto de fuga. Bueno, según eso tengo también esta línea, sale de aquí y es paralela a esta. Por lo tanto, levanto y hago una paralela al mismo punto de fuga, que se irá estrechando según se acerca al horizonte. Ahora tengo esta que es paralela, sale de aquí, se supone que esta medida debería ser igual que esta, en una calle. Y si esto es redondeado, lo normal es que esto también tenga forma redondeada o poligonal, pero vamos, para que se mantenga un poco la equidistancia, ¿no? Bueno, eso lo dejamos por el final, subimos. De repente la calle esta era esta, tenía aquí la fuga, y esto salía de aquí y esto salía de aquí. Eso quiere decir que al levantar este punto y fugar, pues esta es la línea. Como ya tengo esta línea y tengo esta, para saber dónde empieza la curva y dónde termina, pues empieza aquí. Uno con V, corta aquí, levanto y subo. Entonces tenemos que este punto al subirlo queda aquí, por ejemplo. Y lo mismo, este punto de la curva donde empieza la tangente, corta aquí, levanto y subo, empieza aquí. Eso quiere decir que la curva viene por aquí. Bueno, ya tengo esa curva, ahora necesito esta cera, viene por aquí, sale de aquí, paso la traza mediante una ortogonal aquí a la línea de tierra y fugo. O sea que ya tengo esa línea. Hago lo mismo con esta. Sale de este punto, subo aquí a la traza y fugo hacia su fuga. Ya tengo esta otra. Y ahora ya solo me queda esta, que es paralela a esta. No sabemos dónde tiene la traza, pero no lo necesito porque tengo esta línea. Entonces lo que hago es unir este punto con V y corta aquí. Por tanto, levanto aquí una vertical y corta esa línea aquí. Ya tengo entonces que esta es paralela a esta de aquí. Y va a la misma fuga. Bueno, ya tengo las aceras, ya solo me queda esta con su acera, sale de aquí, levanto una vertical, la representación de esta línea bajaba a este punto de fuga, esto era cuando era horizontal, pues eso quiere decir que si sale de este punto, bajará al mismo punto de fuga.
con lo cual ya tengo todo. Bueno, entonces, si por ejemplo coloco aquí un edificio, vamos a hacer aquí dos verticales, si de repente ese edificio tiene esta altura, esta que tengo aquí, pues lo único que tengo que hacer es, vamos a darle batería a esto. O sea, decíamos que la altura del edificio era, por ejemplo, esta medida. Entonces la coloco a partir de la traza, como esto pasa por ese punto, coloco aquí la medida real a escala y fugo. Entonces de repente el edificio mide esto. Que al fugar hacia allá y luego ahora tenemos que ver un edificio en un plano inclinado, como vemos aquí. El plano baja, pero esta línea es horizontal. Eso quiere decir que todas las líneas del edificio, todas estas son horizontales. Por tanto, irán a esta fuga, no a esta. Eso hay que mirarlo bien. Entonces, el edificio, por ejemplo, puede llegar por aquí hasta este lado. Mientras que aquí vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Bueno, luego tenemos otro edificio. Eso sí, de repente, si esto llega hasta aquí, siempre que hacemos una línea, como vemos aquí, al unir con esto podemos subirla. Bueno, pues esto es lo que podríamos hacer aquí. De repente, al unir el extremo del edificio con esto, tenemos un punto que subimos. Si hacemos el proceso inverso, bajamos este punto, lo tenemos aquí. Al unirlo con V, tenemos que la profundidad de este edificio es esta. Y si queremos aquí hacer una perpendicular a esta línea, para que el edificio visto desde arriba sea como todos, o sea que aunque esto sea oblicuo, luego esto entra perpendicular y viene el otro. Bueno, entonces para que sea perpendicular y saber bien su fuga hacia dónde queda, pues hago por V una paralela teniendo su fuga y paso a esa fuga. Pero bueno, como está detrás no nos importa. Sí nos importaría con otro edificio como este que es más alto. Entonces, este es más alto y sí que se va a ver la parte de atrás. Empieza aquí y esta línea es perpendicular. Hago por V una línea que sea perpendicular. Tengo la fuga. Subo la fuga. Y una vez que tengo la fuga, sé que por detrás esta línea es perpendicular. O sea que el edificio va a llegar hasta la profundidad que le quiera dar, haciendo el mismo método que acabamos de ver para este punto, ¿no? Para no estar repitiendo todo. Bueno, vuelvo a hacer aquí otro edificio también con la profundidad que tenga y todas esas medidas las puedo coger sobre esta línea. El primer edificio, el segundo, alineo con V, corta aquí, levanto vertical. El tercer edificio, etcétera. Más o menos todos deberían tener la misma altura, pero bueno. Pues tengo ya esos edificios, hago también los de este lado, por ejemplo, por aquí. Lo mismo hacia aquí, la horizontal, luego la perpendicular. Si esto, por ejemplo, terminaba aquí, alineando este punto con V, corta aquí detrás, esta es la profundidad del edificio, ahora una perpendicular aquí. Entonces hago aquí una paralela a esa perpendicular, tengo la fuga, subo y ahora sé que el edificio por detrás va la perpendicular hacia esta fuga. Bueno, lo mismo con todos los demás que voy haciendo, fuga hacia la horizontal, etc. A la perpendicular. Bueno, tengo ahí varios edificios. Ahora esto iba a ser un parque. Bueno, perdón. Estaba considerando el plano horizontal. Esto, ahora la acera a partir de este punto va a bajar. En una calle en pendiente. Entonces, todos los edificios los tengo que bajar hasta ese punto. Pero sabemos que todos, vamos a hacer aquí uno bajo, todos tienen la fuga ahí detrás y la perpendicular allá. Estos pequeños, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí esta acera, salía de aquí, venía por aquí y ahora vamos a hacer, por ejemplo, igual que viene una calle por aquí, bueno, vamos a continuarlo así. Entonces aquí teníamos un espacio más hacia abajo, pero si por ejemplo aquí, vamos a poner aquí la acera, vamos a marcarla bien,
Lógicamente, si hay mar, si se ve mar en el fondo, debe estar a esta altura, nunca puede bajar, o sea que va a llegar hasta aquí. Bueno, tenemos ya esos edificios que bajan, mientras que estos sí que están en el plano horizontal, lo mismo que hicimos de ese lado para estos edificios. Y ahora aquí este arco habría que mantener las distancias. O sea que si aquí, por ejemplo, le pongo esta altura al edificio, al fugar llega hasta aquí. Pero ahora, como quiero que todo tenga la misma altura, entonces alineo este punto, por ejemplo, con este y corta aquí. Y ahora alineo este con este y corta aquí en la vertical. Por lo tanto, este punto tiene la misma altura. Entonces este edificio se curva y llega, por ejemplo, vamos a ponerlo hasta aquí. Entonces esta altura tiene que ser igual que esta que cogimos. Entonces uniendo este punto con este, colocamos aquí la altura igual y fugamos hacia la fuga para esta línea que la cogimos ahí. Bueno, podríamos hacer lo mismo con todo. En principio tenemos el edificio y ahora estos, por ejemplo, este que está aquí, sigue esta dirección y ahora lo que sí, esta será una línea perpendicular. Habíamos dicho que este era el punto. Si queda aquí, lo bajamos, o sea que el edificio llega hasta aquí. O sea que este es el segundo edificio. Unimos la intersección, la subimos, empieza aquí arriba. Bueno, y ahora lo mismo. Esto va a una fuga, unimos con la fuga y vendrá por aquí, dándole la altura que corresponda. Saco de aquí la traza a la fuga. Este podría ser el edificio. Bueno, todos hacia ese punto de fuga. Bueno, tenemos tanto a la derecha como a la izquierda. Si aquí, por ejemplo, decíamos que íbamos a poner un parque por aquí y luego podemos poner, por ejemplo, aquí que termine el parque y aquí otra acera. Ya no hago el cálculo de las profundidades de esto, ya que sería todo igual. Y ahora a partir de aquí podríamos poner más edificios. Entonces, como sabemos, todos estos fugan hacia ese punto, hacia el horizonte. Y las perpendiculares pues las haríamos igual, siempre todo esto al horizonte. Y ya tengo aquí este edificio, etcétera. Bueno, tenemos una calle que baja, decíamos que aquí vamos a poner una especie de parque y este iba a ser una carretera. Entonces tendríamos que marcar aquí por donde iría, por ejemplo, el paso de peatones, conjunto de franjas paralelas, y aquí exactamente igual. Pues por ejemplo, aquí tendría que ser una línea perpendicular, que lo normal es que la curvatura empiece después, entonces tendríamos que traer esto hasta aquí, o ponerlo más hacia adentro, aquí. Entonces todas estas franjas habría que hacerlas aquí y ahora fugar. Salen de aquí, vienen por aquí, hacerlo hacia aquí. Entonces a partir de este punto uníamos con V, corta aquí, levantamos una vertical, es a partir de este punto. Y ahora sigue en esta dirección perpendicular hacia esta fuga, subiríamos la fuga y hacia allá irían las líneas del paso de peatones, todas estas. Bueno, para la casa, todas las líneas de la casa, de todos los pisos que tenga, pues como sabemos, deben seguir esa dirección, todas hacia el horizonte. Y aquí igual, hacia el horizonte allá. Bueno, eso quiere decir que cuando baja aquí, pues esto tendría que ser horizontal y a partir de ahí poner el portal. Bueno, tenemos ya una orientación. Vamos a poner, por ejemplo, aquí pues vamos a poner la estructura de un coche. Entonces, si mantengo que el coche está en esta posición, vamos a poner aquí girando, y este es el cuadrilátero del coche. Pues lo único que tengo, prolongo las líneas, cortan aquí, subo las dos trazas, vamos a poner las triangulares para no liarnos con otra, y aquí estas dos triangulares, subo las dos trazas, 1 y 2,
Entonces siguen estas dos direcciones, sigue esta dirección, aquí está la fuga, y sigue esa dirección, aquí está la fuga. Subo las dos fugas triangulares, queda un poco más allá, bueno, donde quede, por ejemplo aquí. Entonces, estas dos líneas siguen esta dirección hacia esta fuga. Es interesante poner esto con precisión para que el cuadrilátero no parezca que está girado. Y luego estos dos triángulos siguen hacia la otra fuga, este y este. Por tanto, el cuadrilátero queda aquí. Y esa es la base del coche. Eso quiere decir que ahora el coche, tengo que ver un poco las dimensiones. Si, por ejemplo, aquí hay una puerta, aquí hay una ventana, por ejemplo, pues el coche no puede ser muy grande, porque esto parece más un camión que un coche, ¿no? Bueno, hago aquí un poco la estructura de las cajas. Entonces, una caja, digo, el coche va a venir por aquí. Otra caja. Esto lo voy a ampliar algo. Y aquí va a venir una rueda. Y aquí la otra. Bueno, pues eso podría ser un coche para la perspectiva. Ahora tendríamos que hacer todos los detalles. Si, por ejemplo, vamos a hacer que esto, por ejemplo, igual que esta acera viene por aquí, pues por aquí tuviéramos la continuación de esta. Entonces hacemos una curva aquí y abrimos aquí el espacio esto para una acera que va a bajar. Si, por ejemplo, aquí tenemos una señal, y digo la señal, vamos a ponerla por cuestiones de facilidad aquí mismo, ya en esta esquina. Y vamos a hacer que la señal, que por ejemplo tenga la altura, vamos a poner casi como esto. Entonces, fugando hacia aquí, fugando, esta es la medida de la señal aquí, que queda exactamente aquí. Bueno, pues esta señal tiene esta altura, aquí está en verdadera medida, la puedo colocar aquí. Si quiero, la tumbo en la dirección de, vamos a poner rayos solares en esta dirección. Entonces hago la perpendicular y la altura de la señal es esta. Entonces, los rayos solares caen según esta dirección. Por tanto, tenemos esta dirección, que es la dirección de las sombras de las líneas verticales. Si levanto este vertical, esta señal vertical, aquí se produce la sombra, ¿no? Por tanto, será esta elipse de sombra, ¿no? Al hacer aquí una paralela, las dos tangentes. Bueno, pues esta es la dirección que respecto a la línea norte-sur, que puede ser, por ejemplo, esta, pues me determina aquí el azimut, ¿vale? Entonces tengo la dirección para la sombra. Si la pongo hacia aquí me queda muy lejos, voy a poner la sombra un poco más hacia aquí, así. Entonces hago una paralela, tengo aquí la fuga de todas las sombras verticales y ahora de repente tiene esta inclinación, o sea, viene desde aquí hasta aquí. Bueno, pues esta inclinación es la que tengo que poner aquí realmente. O sea, esta inclinación, este ángulo es igual que este, ¿no? Cojo ese mismo ángulo, lo coloco aquí y tengo la fuga aquí abajo. O sea que cojo esta medida y la coloco aquí. Por tanto, la sombra de la señal es la intersección de esta línea con la línea que viene hacia aquel punto. Si la bajo más, entonces le estoy dando un ángulo mayor, ¿no? Entonces tendría que poner la sombra de la señal mucho más pequeña, ¿no? Por ejemplo, por aquí. Vamos a hacerla más pequeña. Entonces, si la pongo más pequeña, es decir que el sol está más alto, ¿no? Entonces, el sol está más alto y este es el ángulo, mucho mayor. Entonces, este ángulo mayor lo coloco aquí y esta distancia es la que coloco aquí. Entonces, uno el vértice ese con esto y ahora ya tengo que la sombra de la señal viene a intersección de esta línea con esta que viene aquí y por tanto esta es la sombra de la señal. Bueno, para eso podría hacer la sombra de todos los elementos. La sombra de la casa, fuga hacia allá, lo mismo esto, hay dos fugas. Fuga 1, que es las sombras de las verticales, y fuga de los rayos. Bueno, entonces, sombra de la casa por aquí, extremo de la casa por aquí, hacia la de los rayos. Corta aquí, la sombra de esta línea va hacia aquel punto. Hacemos lo mismo con esto. Sombra de esto, sombra hacia el otro punto, corta aquí.
la intersección de esta línea con la siguiente es la sombra siguiente. Y así con todas. Bueno, de esta manera ya podríamos ir poniendo las sombras de todos los elementos. Aquí igual, aquí habría que calcular estas distancias. Esto se curva hacia aquí, ahora hacia el otro lado y ahora hacia el último lado, ¿no? Y aquí ir poniendo, pues por ejemplo, balcones o una casa más saliente que otra, etc. Vamos a poner aquí algunos pisos. Y aquí, por ejemplo, pues balcones. Esto está alineado, el de aquí abajo quedaría hacia aquí, hacia allá, etc. Bueno, y aquí lo mismo, por ejemplo, un balcón que se metiera hacia adentro, lo mismo aquí, por ejemplo, aquí más estrecho por estar cerca del horizonte, marcando aquí entrantes, y aquí el último, marcando aquí la zona aquí abajo de un portal, por ejemplo. En fin, estos detalles se pueden hacer en plan rápido, porque no, puertas, ventanas, etc. Esto llegaba hasta aquí arriba. Bueno, una vez ya que tenemos esbozado, hemos hecho ya un cálculo a partir de la planta de la casa, hemos construido cómo sería todo, sabiendo que hay una calle en pendiente. Por último, podríamos remarcar todo un poco para que quedara más claro. O sea que en realidad la base, la proyección en planta de la calle viene toda por aquí, esto y esto, y ahora iba a curvarse por ahí, y esto y esto, con las casas. Pues esto era en síntesis lo que era la proyección en planta de esa ciudad, de esa esquina de una ciudad, ¿no? Entonces nos acercamos un poco y ahora por último vamos a darle esas sombras intuyendo un poco por dónde irían. Pues de repente, como la sombra viene hacia aquí, todo esto quedaría en sombra. Ya le damos, como es un boceto, tampoco importa ajustar mucho. Esto proyectaría su sombra, como decíamos, todo por aquí. Este entrante pues proyectaría aquí la sombra, si esto tiene profundidad igual. Luego esta zona de la casa está un poco detrás, tendría algo de sombra, lo mismo esto, etc. Mientras que aquí quedaría en sombra la parte inferior, que proyectaría su sombra, y aquí igual. El coche proyectaría la sombra todo por el lado derecho, aquí. Y bueno, seguiríamos poniendo sombras de todo, pero bueno, esto ya no lo vamos a hacer para no llenar todo de líneas. Aquí el entrante, aquí no llegaría la luz, aquí debajo igual, etc. Vamos a poner aquí. Y vamos a darle aquí un medio tono, por ejemplo. Sabiendo que las ventanas pues también marcarían ahí un entrante. Bueno, lo damos rápidamente para igualar con el difumino. Si aquí por ejemplo hay algunas zonas salientes, también proyectan sombra y abajo. Aquí más oscuridad para los entrantes. Entonces decíamos, proyectábamos sombra todo por aquí y todo por aquí para los balcones. Y aquí vamos a poner un tono medio, no tan oscuro como este. Bueno, pues eso es pensar un poco ahora por dónde iría la sombra, dónde debemos reforzar. Por ejemplo, aquí reforzamos, aquí también para contrastar y hacer un poco el efecto más de que tiene más oscuridad esta zona. Más por aquí los entrantes, por ejemplo, por debajo de los balcones.
puertas, ventanas, etc. Dejarían siempre una zona arriba más oscura. Y lo mismo aquí para todas. Aquí proyectaría su sombra sobre la otra casa. Y aquí proyectaría la sombra sobre el suelo y la acera igual. Entonces tendremos el primer edificio más bajo en sombra, el segundo más grande, etc. Y luego todos estos balcones que proyectaban también la sombra aquí abajo. Toda esta zona en sombra. Y lo mismo aquí. Para terminar aquí, por ejemplo, esto con esto y esto con esto. Y ahora aquí, por ejemplo, proyectando las sombras para ventanas de este lado. Y aquí puertas con su sombra. Bueno, pues eso sería un poco en plan boceto, cálculo de sombras, debajo del coche oscuro, no llega la luz. Y luego todas estas casas por detrás, todas oscuras, ya que tampoco llega la luz. Bueno, hay que dar ahora un poco de contraste allí donde hubiera entrantes, pues por ejemplo por aquí todo, lo mismo por aquí, etcétera. Bueno, aquí hicimos el volumen también y aquí debimos de poner zona de claridad. Las puertas estas pues más pequeñas. Ahora aquí dar, por ejemplo, medios tonos, todo por aquí. Y el mar pues también, ahí para diferenciar el punto de la perspectiva. Marcando aquí también los edificios todos con su oscuridad y con las fugas todas hacia ese punto. Bueno, pues lo dejamos aquí, un ejercicio de cálculo de una perspectiva a partir de la planta de unos edificios, sombreando un poco las zonas a donde no llegaría la luz cuando el sol está de este lado. Teníamos dos ángulos, el ángulo que formaba esta línea que al final seguía esta dirección y esta era la fuga, respecto a la línea norte-sur, que puede ser la que nos digan, por ejemplo esta. Entonces la sombra de un objeto con esto nos delimitaba el ángulo azimut. Mientras que la altura esta está ya aquí abatido, en principio esta es la perpendicular, ahora si lo pusimos aquí, la perpendicular es esta. La altura esta es la altitud del Sol, que viene determinada por este ángulo que cogimos más grande aquí debajo. Bueno, pues esa sería la perspectiva.